Vamos a tomar la Biblia, póngase cómodo, mi hermano, allí donde usted se encuentra, tome su Biblia, su libreta de apuntes, su esfero, y vamos a la palabra. Mateo, capítulo número 17. Versículo número 21. Dice la palabra 17, 21. Bueno, vamos a leer todo el pasaje. Nos vamos a centrar en el 21, pero vamos a leerlo desde el 14. Amén. Dice la Biblia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Me gusta revisar estas palabras, estos versículos en diferentes versiones para que lo podamos revisar y entender muy bien de la palabra del Señor. Nos está diciendo lo que está sucediendo en ese momento. Podemos entonces entender que el Señor está hablando de una generación, ¿sí? En el versículo 17, o mejor, el versículo 17 se conecta, se enlaza con el versículo 21, ¿sí? ¿Por qué se enlazan? Porque el Señor en el versículo 17 les reprocha, sí, es un reproche de Jesús. Les reprocha a los discípulos ante la queja del padre de familia, porque el padre se quejó y le contó y le dijo: Jesús, yo te traigo a mi hijo, ten misericordia, sufrimos mucho, lo he traído a tus discípulos y ellos no han podido hacer nada por él. Jesús entonces les reprocha y les dice: hombres, o generación, mejor, generación, sí, incrédula y perversa. Esas son las dos palabras exactas que usa la palabra. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y en el versículo 21 nuevamente se refiere a un género, ¿sí? Generación, género. Y es lo que podemos ver y lo que podemos analizar en la palabra del Señor. Mire, la palabra género en el original de ese versículo está en la referencia 1085. Dice que significa familia, parientes, descendencia, ¿sí? Eso significa género, familia, parientes o descendencia. Y en ese versículo 21 me manda al 1085, y en el versículo 17 cuando dice generación me manda al 1074, que se refiere a edad, periodo o personas. Dice este significado en el versículo 17 de generación, ¿sí? Edad,
periodo o personas. Eso quiere decir. Generación, género, se refiere a eso, como a una descendencia, como a un grupo de personas que tienen algo en común, tienen algo que ver, familia, generación, descendencia, etcétera. ¿Sí? Entonces, el Señor aquí nos está conectando con algo poderoso. Estamos hablando del ayuno, no se le olvide. Estamos hablando del ayuno. Y hablando del ayuno, nos encontramos con este pasaje donde el Señor confronta a los discípulos y les dice: generación incrédula y perversa. Está hablando de una generación de incredulidad y de perversidad, ¿sí? Me conecto con lo que el Señor analiza cuando estaba en los tiempos de Noé. Cuando el Señor ve la maldad de los hombres, dice: la maldad de los hombres ha crecido, la maldad de los hombres es mucha en la tierra, y raeré a los hombres, a la raza humana de esta tierra. La voy a raer, la voy a quitar. Bueno, y el Señor entonces aquí nuevamente le dice a las personas: hay un género, hay algo que está arraigado a ustedes, que es la incredulidad y la perversidad. Y cuando entendemos el significado de la palabra género, podemos entender también que como son de la misma familia, como del mismo problema, incredulidad y perversidad, son como un problema similar, ¿sí? Podemos entender que también este género se refiere a lo que hemos recibido de atrás de nuestros padres. Y este género de incredulidad y de perversidad, dice la Biblia que es una de las cosas que solo sale. Es una afirmación puntual y precisa del Señor, donde dice que no sale sino con oración y ayuno, ¿sí? Le repito, refiriéndose al género de incredulidad, al género, a la generación, al género que el Señor versículos atrás se estaba refiriendo, ¿sí? No, ¿por qué no puede ser este género de demonios, por ejemplo? Porque inicialmente lo entendíamos así, yo lo entendía así. Cuando el Señor echa fuera ese demonio, y entonces luego dice: es que este género no sale sino con oración y ayuno. ¿A qué horas el Señor ayunó y oró para que ese género saliera? Él oró y ayunó y estuvo en el propósito, claro que sí. Lo sabemos en Lucas 4, Mateo 4, estuvo en ayuno. Pero ¿en qué momento Jesús ayunó y oró? Al menos ayunó porque ese género de demonios de ese joven saliera. No, él simplemente lo echó fuera y les dijo que el problema era la poca fe. Sí, ahí está. ¿Sí? Me parece que no es tan complicado. Me parece que el Señor lo explica muy bien, y los discípulos, pues intrigados, le dice: venga, Señor, si somos seguidores tuyos, si usted nos mandó a echar fuera demonios, si usted nos mandó y tu palabra dice que mayores cosas haremos en tu nombre, porque tú vas al Padre, ¿por qué no pudimos entonces? Y él entonces nuevamente los conecta con el género que les acaba de mencionar momentos antes. Les dice: por vuestra poca fe. ¿Qué es incredulidad? Pues poca fe. No creen. ¿Qué es la fe? Pues creer, tener certeza, tener convicción, creer a la palabra, creer. Lo contrario a creer es incredulidad. Entonces el Señor vuelve y les conecta y les dice: ustedes no pudieron echar fuera ese demonio por vuestra poca fe. Porque os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, haría lo del monte y nada os sería imposible. Y hablando de la fe y hablando de que nada les sería imposible, entonces es que dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y aquí podemos entonces empezar a ver una de las aplicaciones prácticas, según mi Señor Jesucristo, del ayuno. ¿Para qué sirve el ayuno? El ayuno sirve para que el género de incredulidad y el género de perversidad salgan de nuestras vidas. Es un género porque viene por generaciones. La incredulidad, analicémoslo un poquito. La incredulidad viene de generaciones atrás. Es algo que viene de familia. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñaron
que hasta no ver, no creer, ¿sí o no? Así nos enseñaron, hasta no ver, no creer. Y nos enseñaron a que teníamos que palpar, ¿sí? Palpar algo, tocar algo, para poder creer en un milagrito, o para poder creer que Dios nos escucha, o que Dios nos escuchaba. Estamos hablando en tiempo antiguo. Así aprendimos, así nos enseñaron. Nos enseñaron entonces a tener la crucecita de palo, de madera allí en el cuarto, en la puerta. Nos enseñaron a tener entonces el crucifijo aquí colgado, lo podíamos palpar, lo podíamos sentir, para poder creer que mi Diosito entonces nos ayudaba, ¿sí? Teníamos también la figura, ¿sí? de yeso por ahí. Íbamos al Señor de los Milagros, bueno, por aquí el de las Lajas, al cerro, bueno, Cristo Rey y demás cosas, ¿no? Entonces, para poder creer, lo hemos recibido de familia, desde nuestros tatarabuelos, bisabuelos, todos nuestros antepasados. Esa ha sido la tradición, esa ha sido la enseñanza, ¿sí? Hasta no ver, no creer. Creo en lo que veo. Y creíamos en los santos, porque nos decían, ese es el santo. Y uno veía un muñequito ahí con carita de mártir, y uno creía, decía, yo creo en ese santo. Que esa es la Virgen. Entonces creíamos en la Virgen porque la veíamos, la tocábamos, sí, o que el Señor caído, o que no sé qué cosas. Y porque veíamos y tocábamos, creíamos. Eso viene por generaciones atrás. ¿Cómo nos deshacemos de ese género de incredulidad? ¿Cómo nos deshacemos de esa herencia de la incredulidad que nos hace perversos? ¿Cómo lo hacemos? Pues la fórmula y el diseño del Señor es que nos deshacemos de eso a través de la oración y el ayuno, ¿sí? No hay otra fórmula, no hay otra manera, porque el Señor lo diseñó de esa manera. El ser incrédulos nos hace perversos, y eso es otro estudio, ¿sí? Pero la Biblia habla del idólatra, de aquel que le reza a las imágenes, de aquel que cree en ídolos. Eso nos hace perversos. Y el hecho de ser incrédulos, de no creer que hay gente buena en esta tierra, por ejemplo, ¿no? De no creer que hay gente sincera, que hay cristianos verdaderos, que existen, sino que creemos que todos son iguales, todos son malos. Sí, nos volvemos de un corazón duro, nos volvemos de un corazón malo y nos volvemos perversos. La Biblia dice que en los postreros días el amor de muchos se enfriará. Y un amor frío es alguien que ya no se le da nada, no se interesa por nadie, no le importa si vive o muere, si le va bien, si sufre, si está enfermo o no, no le da nada. Eso es una persona perversa. Entonces, ahí está una de las aplicaciones que le da la palabra de Dios a el ayuno, es esta, ¿sí? Muy puntual. ¿Usted quiere que su fe crezca? Listo. Esta fórmula es efectiva. Ayuno y oración. ¿Quiere que su fe crezca? Pues metámonos en ayuno y oremos más, ¿sí? Y esto lo complementa la parte de mi fe, para que mi fe crezca, lo complementa el versículo en Romanos, donde dice la palabra, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El oír el mensaje de Cristo, dice otra versión. El oír el mensaje de Cristo produce fe en la gente que lo escucha. Entonces ahí está. La palabra de Dios, el estudio, el alimentarme, el escuchar la palabra, el ayunar y el orar, entonces es la fórmula perfecta y efectiva para que mi fe crezca. ¿Por qué? Porque a través del ayuno, el género de incredulidad que me vuelve perverso va muriendo, va saliendo de mí, ¿sí? Le repito, el género de incredulidad es algo que recibimos en los genes. Está aquí metido, mi hermano, hasta en los huesos. Años viviendo en incredulidad, años viviendo en cosas terribles, en creyendo en lo que vemos nada más, creyendo en la mata de sábila, no solamente en los ídolos, sino en la mata de sábila, en la pata de conejo, en el riego, en el brujo, en el hechicero, en tantas cosas.
Pero teníamos que ver y teníamos que tocar para poder creer. Eso está muy adentro y eso no va a salir. Ese género de incredulidad, de perversidad, no va a salir con una liberación, ¿sí? No va a salir porque entonces fuera y fuiste libre del género de incredulidad. No, porque es algo que, te repito, vino a través de los genes, de las generaciones, vino a través de la herencia de nuestros antepasados, y eso lo tenemos es que hacer morir, ¿sí? Eso lo tenemos es que matar dentro de nosotros. Y el Señor nos da la clave, se lo repito, oración y ayuno. Anoche veíamos cómo en el libro de Daniel también la oración iba de la mano con el ayuno, ¿verdad? Les recomiendo, si no se escuchó la prédica de ayer, escúchesela, véasela, ahí en Facebook está. Y veíamos cómo cuando Daniel de verdad sí se metió en ayuno, entonces él dijo que buscó el rostro de Dios en oración, ¿sí? En lloro, en ayuno, en lamento, en silicio y ceniza. Ahí estaba la oración también. Entonces, recuerde que no es solamente el ayuno tiene que estar acompañado de la oración. Cuando ayunemos, no se llama ayuno si no oramos. Y es una de las cosas que tenemos que tener cuidado. Miren, nos volvemos tan profesionales. Al principio nos aseguramos de hacer las cosas bien. Al inicio de nuestra vida cristiana nos aseguramos entonces de ayunar bien, ¿sí? De orar bien. Nos aseguramos entonces de hacer la vigilia, de estudiar la palabra correctamente, y todo lo hacemos con un cuidado extremo, muy bueno. Pero va pasando el tiempo y nos vamos descuidando, ¿no lo ha notado? Va pasando el tiempo, nos vamos descuidando. Eso es en todo. Eso es en el matrimonio, eso es en el trabajo, eso es en nuestra vida cristiana, en todo. Pasa el tiempo y nos vamos descuidando. Y entonces ya, si caemos en cuenta, el ayuno se resume a no comer y ya. Cuando la fórmula del Señor es oración y ayuno, así, en ese orden. Este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Para qué estás ayunando? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Sí? Bueno, pues el objetivo del Señor y el propósito y el enfoque que le da al ayuno y a la oración es que el género de incredulidad muera, salga de mí. Ahí está. Entonces el ayuno tiene que ir acompañado con oración. Cuidémonos, por favor, iglesia del Señor, de no estar simplemente dejando de comer y ya. Porque anoche vimos solo unos 3 ejemplos donde gente había dejado de comer, pero que eso no podría catalogarse como un ayuno correcto que Dios recibe. No, porque ayunaron por ira, porque ayunaron por buscando la muerte de alguien. Eso no está bien. Para eso no escogió el Señor y no estableció el Señor el ayuno. Para eso no fue. Entonces sí, dejaron de comer, supuestamente se llama ayuno, supuestamente ellos lo llamaron ayuno, mas no es el ayuno que el Señor diseñó y como el Señor lo estableció, ¿sí? No ayunamos por pasiones, no ayunamos simplemente por dejar de comer. Entonces estuve en ayuno. No, si no oramos, si yo dejé de comer pero no oré, pero no me aseguré de alimentar mi espíritu en oración, en estudio de la palabra de Dios, no ayuné correctamente. Simplemente dejé de comer y ese ayuno no va a producir el efecto que debería. A veces nos preguntamos, a veces entonces nos cuestionamos y decimos, pero ¿por qué yo he ayunado, yo he orado, yo he hecho esto, he hecho lo otro, pero nada, pastor? Ahí en el ayuno podemos detenernos y revisar un poquito entonces que tal vez puede ser que no estemos ayunando correctamente o tal vez no con los propósitos correctos, ¿sí? Estamos entonces en la manera. Ayunar no es simplemente dejar de comer. Ayer vimos la definición de ayuno, que sí, es abstenerse voluntariamente de alimentos, cubrir la boca, dice en el Antiguo Testamento, no consumir alimentos, abstinencia de alimentos total, voluntariamente por motivos religiosos, así más o menos decían las definiciones. Sí, es dejar de comer,
Pero el Señor nos da las instrucciones claras para que le demos el enfoque y lo practiquemos correctamente. Entonces, deje de comer. ¿Por qué deje de comer? Le llamé ayuno. Ok, sí. Pero porque deje de comer. Le voy a poner un ejemplo que llegó a suceder alguna vez. Entonces, algún cristiano, alguna cristiana se levanta un domingo o un lunes festivo, digamos un domingo, se levanta un domingo diciendo, tengo pereza de cocinar hoy. No, yo quiero descansar hoy de la cocina. No, pues estemos en ayuno, ¿sí? Es un ejemplo que le estoy dando. Puede pasar, de pronto, alguna vez nos pasó en la familia, pero puede pasar, ¿sí? Entonces esa hermana, esa cristiana puede decir, no quiero cocinar hoy, quiero descansar de la cocina. Puede que lo haga ella sola o puede que diga, bueno, familia, hoy estamos en ayuno. Pero entonces ahí está. ¿Por qué ayunaron ese día? ¿Qué pasó? Hay un propósito, como por ejemplo el que la fe crezca, como por ejemplo el que el género de incredulidad muera, se ha arrancado, desarraigado. ¿O por qué ayunaron? ¿Por no hacer almuerzo? Pues no. Según la Biblia no es un motivo, ¿sí? No es un enfoque correcto. Ayunar por descansar de hacer almuerzo o comidas no es un propósito correcto, ¿sí? Ayunar para adelgazar. Eso se ve también, ¿no? Me voy a meter en 7 días de ayuno porque estoy muy gordo. Caramba. Pues no, sí deberíamos meternos en 7 días de ayuno, pero con otro propósito. Sí, no con el propósito de adelgazar. Es un propósito erróneo, es un propósito errado. Y es allí donde mucha gente recibe los efectos no deseados de un ayuno. Es allí donde la gente recibe no lo que espera como resultado de un ayuno. Y le echan la culpa al ayuno, ¿sí? Y entonces se decepcionan del ayuno y dicen, pues yo no vuelvo a ayunar nunca más en la vida porque esto no sirve. Espérate, pero es que si no nos vamos a la Biblia, si no estudiamos la palabra y entendemos por qué es que hay que ayunar, y entendemos cuál es el enfoque y cuál es el propósito bíblico de un ayuno, no nos tomamos esa tarea y después nos enojamos, ¿no? Después decimos, vea, pero es que un ayuno, como el pueblo de Israel en Isaías 58, lo vamos a ver más adelantico. Señor, pero ayunamos y no hiciste caso. Tremendo. Señor, mire, yo ayuné, pero nada. Espere, lo que pasa es que estás ayunando con un propósito incorrecto. Ayunar para pedirle novia o novio al Señor, o para pedirle la ayuda idónea al Señor, no es correcto. No encuentro en la Biblia esa aplicación, no la encuentro. Y eso sí que se veía en mi tiempo. Mire, había que ver un avivamiento poderoso en mis tiempos, en mi época de más joven. Un avivamiento tremendo. ¿Sabe a raíz de qué? A raíz de que habían unos 5 muchachos pidiéndole novia al Señor y se metían en 3, 7 y 14 días de ayuno, hermano. Pidiéndole la idónea, Señor, dame mi bendición, le llamaban ellos, Señor, mi bendición, te pido mi bendición, Padre, Señor, mándala. Eran muchachos que peleaban contra sus pasiones y deseos y le pedían a Dios su ayuda idónea. Pero resulta que en medio de esos ayunos el Señor los usaba, la manifestación de los dones en ellos eran poderosas, era tremendo, ¿sí? Pero no quería decir entonces que el Señor aprobara el propósito del ayuno, no. No quería decir que era correcto y que el Señor estaba agradado. Sí, hijos, sigan ayunando y pidiéndome novia. No. El ayuno, según el Señor, es para que el género de incredulidad en mí muera. Voy a seguir poniendo el ejemplo si ahorita desenrollamos esto un poquito con la ayuda del Señor. Ayunar por otros. Voy a ayunar por mi papá para que se convierta. No, dice el esposo, voy a ayunar por mi esposa para que se convierta a Cristo, porque no es cristiana. O dice la esposa, voy a ayunar por mi esposo para que se convierta a Cristo, porque no es cristiano, ¿sí?
y ayunan y dicen, uy, mi esposo está cambiando, dice la hermana. Me metí en 7 días de ayuno por mi esposo. Oh, y vi la respuesta de Dios, tremendo, poderoso, mire, tremendo. Pero le explico. Según la palabra, yo no debo ayunar por otros. Según la instrucción de mi Señor Jesús, el ayuno solo me sirve a mí. ¿Sí me escuchó eso? No me crea, investíguelo. Ahí, según las instrucciones de mi Señor Jesucristo, me está diciendo que el ayuno solo sirve para mí. Solo trae efectos, cuando lo hago correctamente, solo trae efectos en mí. Pastor, pero si yo he escuchado, alguien dirá, pero si yo ayuné por mi esposo y llegó a los pies de Cristo y se convirtió. Pero dirá el hijo, si yo ayuné por mi papá y llegó a los pies de Cristo, ¿cómo va a decir usted eso? Pero le explico. Resulta que en medio de ese ayuno, nuestro género de incredulidad empezaba a morir y empezaba a debilitarse y empezaba nuestra fe a crecer, ¿sí? Y empezábamos con una fe creciente, como dice la Biblia, si tuvieres fe, como dice el Señor, como un grano de mostaza. Quiere decir una fe creciente, ¿sí? Que es chiquitititico, pero que empieza a crecer y al final es el más grande. Con una fe creciente empezábamos a orar, Padre, Señor, glorifícate, estoy ayunando por mi marido, tócalo, Dios mío, impáctalo, Señor. Oh, tremendo. Y ese mismo ayuno que producía que el género de incredulidad empezara a decrecer en mi vida, entonces empezaba a producir fe, y esa fe daba frutos de obediencia a la palabra de Dios. Se lo he dicho, el mayor fruto de la fe es la obediencia a la palabra. Entonces, con esa fe creciendo dentro de mí, porque el género de incredulidad va menguando en mi vida a través del ayuno y la oración, entonces yo empiezo la esposa aquella empieza a portarse mejor y empieza en medio de ese ayuno a no contestar como contestaba antes, así con grosería y altanería, porque en ese ayuno su fe está fortalecida y está produciendo obediencia, y su cuerpo y su alma está tan débil que ni ganas de pelear tiene, entonces no pelea. Entonces ese esposo está tan impactado con ese cambio tan impresionante de esa esposa que cambia. Y entonces la esposa dice, ayuné por mi marido y se convirtió. Pero que usted no se dio cuenta que es que en medio de ese ayuno lo que pasó fue que el género de incredulidad se debilitó, su fe creció y usted elevó oraciones por su esposo con un ingrediente extra, con una fe que no tenía antes, y por eso su oración tuvo un más efecto, y aparte de eso su fe dio frutos de obediencia, y en ese tiempo usted no alegó como alegaba normalmente, usted no se airó como se airaba normalmente, usted no respondió como respondía normalmente, usted no tuvo ganas ni siquiera de ser rebelde, sino que hasta le hizo caso a ese marido. Y entonces la oración y tu obediencia y todo ese compendio de cosas dan como fruto que Dios responda a tu oración. Tu oración fue respondida. El ayuno te afectó a ti para bien, te fortaleció la fe, y con fe elevaste oraciones y diste un ejemplo impresionante, de tal manera que el Señor convenció a ese marido. Le repito, estúdielo, analícelo a través de la palabra. Lo mismo con el papá, lo mismo con el esposo, la esposa. En realidad lo que sucede es que nosotros cambiamos y no nos dimos cuenta. Porque por lo general, hablando en el ejemplo que le estoy dando, por lo general en pareja siempre estamos diciendo, es que el problema es él, es que el problema es ella. Es que si ella cambiara, entonces todo sería mejor en esta casa. Es que si él cambiara, dice la esposa, entonces todo sería mejor. Mentira. La verdad de Dios es que si yo quiero que haya un cambio y que mejoren las cosas en mi hogar, el primero que tengo que cambiar soy yo.
Pero no lo entendemos por el orgullo y pensamos que el problema es el otro y por eso nos enfocamos en el otro y aún eso lo usa el Señor. Y nos metemos en ayuno por el otro, pero resulta que no nos damos cuenta y el Señor nos está afectando es a nosotros. Y cambiamos y dimos unos cambios impresionantes que eso produjo bendición, eso produjo impacto para la otra persona, además de nuestras oraciones con fe. Eso fue lo que realmente sucedió, ¿sí? Eso es lo que realmente pasó. Entonces, ayunar por otro, ayunar para pedir cosas, no es correcto. Según la Biblia, no es correcto, no es el diseño de Dios. Según lo que el Señor estableció, ayunar para pedir algo no está bien. O sea, no es el enfoque correcto. Voy a ayunar, lo que le decía ahora, para pedirle la esposa al Señor. Y sí, muchos se metieron en ayuno y sí, Dios les habló, Dios les mostró y listo. Pero entonces fue que tu espíritu y mi espíritu tienen una sensibilidad extra también en el ayuno. ¿Por qué? Ayer también lo veíamos en las citas bíblicas que leímos. El ayuno se utiliza también para quebrantar mi carne, ¿sí? Para quebrantar mi alma. Lo que dice la palabra del Señor hablando de lo que contamina el hombre, no se lo voy a citar porque yo sé que usted lo conoce, apúntelo por allí, no le tengo la referencia, pero lea el pasaje donde el Señor le dice a la gente, a los fariseos que juzgaban a sus discípulos porque comían con manos inmundas, o sea, sin lavárselas. Y Jesús les explica, mire, lo que contamina al hombre no es lo que entra. Lo que contamina realmente al hombre es lo que sale, porque del corazón salen los malos pensamientos, las malas intenciones, los hurtos, los homicidios, ¿sí? Eso es lo que sale de mi corazón y de mi alma. Entonces, en el ayuno, yo fortalezco mi fe porque el género de incredulidad muere, por lo tanto mi espíritu se está fortaleciendo. Pero al mi cuerpo debilitarse, porque es innegable y también inevitable que mi cuerpo se debilite, al mismo tiempo con mi cuerpo va mi alma también debilitándose, quebrantándose. Y como le digo, mire, no sé si usted lo ha experimentado, pero en un ayuno largo, en un ayuno más de 2 días, no, hermano, no llega a un punto en que uno ni ganas de pelear le da, la verdad, hermano. Como que el orgullo se le muere. O como que el orgullo no haya músculos o energía con qué salir y no sale. Y por lo que normalmente uno alegaba, uno como que estaba por ahí sentado y como que dejémoslo. ¡Wow! Impresionante, ¿sí? Pero es que el alma está siendo quebrantada al mismo tiempo que el cuerpo, sí, se debilita, sí. Eso es un propósito. Entonces, el alma y el cuerpo están siendo debilitados. Al estar siendo quebrantados, mi espíritu entonces tiene una sensibilidad especial, una sensibilidad extra, ¿sí? Delante de Dios, para recibir las cosas de Dios, porque a través de mi espíritu yo me conecto con Dios, es la parte de Dios en mí. Entonces hay una sensibilidad extra, es innegable, y usted y yo tenemos que ser conscientes de ello, que hay una sensibilidad extra para yo conectarme con Dios, para yo entender la palabra, para yo llenarme del Señor, ¿sí? Ejemplos con respecto a esto, para decirle que hay una sensibilidad especial cuando ayunamos. Por ejemplo, Éxodo, podemos ver Éxodo que en el capítulo 34, en el versículo número 27, entonces Éxodo 34, 27 y 28, dice así: y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Oh, tremendo. Aquí podemos ver varias cosas. Aquí podemos ver exactamente lo que dice la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Lo que mi Señor Jesucristo le citó a Satanás cuando lo tentó,
Y le citó por allí Deuteronomio, donde dice: el hombre no subsistirá, el hombre no sobrevivirá en esta tierra solamente de pan físico, sino que también vivirá el hombre de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué estaba haciendo Moisés allá arriba? Escuchando las palabras de Dios y además escribiéndolas. No necesitó ni pan, hermano. No necesitó comida. Estaba tan alimentado, hermano. Una cosa impresionante. Estaba tan lleno de Dios. Estaba tan completo. Las palabras de Dios lo alimentaban de tal manera que, dice la Biblia, durante esos 40 días y 40 noches, Dios le estuvo hablando a Moisés. Moisés escribiendo y no comió pan, no comió nada. Estuvo en ayuno, ¿sí? Ahí en la presencia de Dios, ni comió pan ni bebió agua. Impresionante. Aquí podemos entender varias cosas. Las referencias que a mí la Biblia me da son de que el ayuno es sin comer y sin beber, ¿sí? Ni comida ni agua. Es lo que yo encuentro en la Biblia, es lo que yo encuentro en la palabra, ¿sí? Las referencias que yo encuentro en la palabra: mi Señor Jesucristo no comió ni bebió durante 40 días y 40 noches. Aquí, bueno, Moisés ni comió ni bebió, ¿sí? Porque en el Antiguo Testamento se refería a eso, a cubrir la boca. O sea, no pasa nada, ni comida ni bebida, nada. En el Nuevo Testamento ya hay una referencia explícita a alimentos, ¿sí? A abstenerse de alimentos voluntariamente con un motivo religioso, dice uno de los significados. Ya en el Nuevo Testamento, la palabra original que se usa ya hace referencia precisamente a alimentos, ¿sí? Entonces podríamos hacer la diferencia entre alimento y elemento, ¿sí? El agua es un elemento, no alimento. Entonces, por eso es que hoy en día podemos ayunar, y es más, lo hacemos, ayunamos aún con agua solamente. No comemos, nada de comida, ¿sí? Pero sí tomamos agua, porque el agua no es un alimento, es un elemento, ¿vale? Por eso lo hacemos así hoy en día. También hoy en día el Señor te puede dirigir a que hagas o a que hagamos un ayuno sin agua, ¿sí? Que el Señor te diga: ni comas ni bebas nada, quietico, ¿sí? Puede, por dirección de Dios, hacerlo y está bien, es correcto, no está mal hecho. Pero si durante el ayuno bebes agua, tampoco está mal, ¿sí? Le repito, esto por vía de concepción, entendiendo el significado, entendiendo el concepto de la palabra a lo que se refiere, lo podemos entender. Se refiere a alimentos, más no a elementos, ¿vale? Y es lo que podemos entender. Entonces, Moisés estuvo 40 días y 40 noches allí en la presencia del Señor, alimentándose de las palabras de Dios. Sí, alimentándose solo de las palabras de Dios. No comió ni bebió, no le dio hambre, ¿sí? Ahí estuvo, dele. Mire, tal fue no sé si pueda llamarse así, pero tal fue la sobrealimentación de Moisés con las palabras de Dios, que cuando bajó del monte, dice la Biblia, que su rostro resplandecía por Dios. Estar cerca de Dios, hermano, nos transforma aún físicamente. Y después de 40 días y 40 noches, Moisés allá arriba bajó y la gente no podía mirarlo porque su rostro literalmente resplandecía. Impresionante. Si usted sigue leyendo, de tal manera que al final, como usaban las doncellas en ese tiempo, a Moisés al final le tocó ponerse un trapo en la cara, sí, un velo, una tela que minimizara el resplandor de su rostro. Impresionante. Pero entonces ahí está, ¿de qué se alimentó Moisés? De las palabras de Dios. Por eso le digo, y por eso podemos aprender, hermano. Si usted y yo ayunamos simplemente dejando de comer, no es correcto, no está bien, no vamos a lograr el resultado que la Biblia dice que logra el ayuno. Cuando ayunemos, entonces nos abstenemos de comer. Ya hablamos de que el ayuno de Daniel, eso de verduras, legumbres y demás, eso es una dieta, no es un ayuno. Cuando ayunamos no comemos nada, podemos tomar agua, pero no solamente eso, sino
que oramos también, porque es oración y ayuno. Pero también la palabra de Dios tiene que alimentarme allí para sostenerme como a Moisés en esos 40 días y en esas 40 noches, hermanos, sostenerme sin necesidad de alimento. Ahí está. Dios le dictó la ley a Moisés en ayuno. Y Moisés recibió las palabras de Dios, las escuchó y las escribió. Otro ejemplo, ya para terminar, porque este reloj no da tregua. Lucas capítulo número 15, vamos a ver un ejemplo del Nuevo Testamento. Lucas 15:11. También dijo un hombre, tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Espere. El hijo pródigo se llenó de orgullo y de soberbia, podemos analizarlo. Y en medio de su orgullo y su soberbia y su prepotencia, le dijo al papá: papá, no quiero esperar a que mueras, quiero mi parte de la herencia ya. Démela porque la necesito ya. El papá se la dio sin problema. Y el hombre, que creyéndose el dueño del mundo, creyéndose capaz de todo, fue y lo malgastó todo y dijo: esto nunca se me va a acabar. Y mejor dicho, vivió perdidamente. Podemos ver que estaba sumido en el orgullo, que lo llevaba al desenfreno. Pero cuando se le acabó todo, vino una gran hambre, de tal manera que él también tenía hambre, de tal manera que él fue quebrantado, de tal manera que deseaba comer aún la comida de los cerdos, pero dice la Biblia que ni aún eso podía comer, nadie le daba. Hermano, dejó de comer, no sé por cuánto tiempo, pero dejó de comer. Y ese estado de quebrantamiento, ese estado de debilidad, fue lo que propició que en esta parábola, que en esto que el Señor está contando, el joven volviera en sí. Sí, analícelo, pues se lo quiero simplemente mostrar y poner como ejemplo. Pero ese estado de quebrantamiento de su cuerpo y de su alma, entonces cogieron el orgullo y porque ya no era nadie, porque ni comida de cerdos podía comer, y todo eso murió. De tal manera que estaba tan quebrantado que pudo volver en sí, pudo caer en cuenta y pudo decir, volver sus ojos a Dios y decir: qué terrible he sido yo. Tremendo. Como el ayuno, como ese estado de quebrantamiento de nuestra alma propicia una sensibilidad espiritual especial. Estos dos pasajes se los quise leer para ello, ¿sí? El ayuno, y mañana vamos a leer otros propósitos, ¿sí? Otros propósitos del ayuno. Hoy nos centramos en este que es muy importante, ¿sí? Porque mi Señor Jesucristo mismo me lo enseñó. Entonces, uno de los propósitos del ayuno es quebrantar en mí, sacar, porque este género no sale, sino sacar el género de incredulidad y de perversidad de mi vida. Oración y ayuno no pueden ir separados. Una cosa no va sin la otra. Oración y ayuno, lectura de la palabra, ¿sí? Y entendemos también que a través del ayuno, entonces el Señor me da una sensibilidad espiritual extra. Entendemos entonces que el Señor me da una sensibilidad, que mi espíritu está más sensible de lo normal para las cosas de Dios, para su palabra, para su Santo Espíritu. Y yo sé, usted que se ha metido en tiempos de ayunos de más de 2 días, sé que lo ha podido experimentar. Yo lo he podido experimentar. Y bueno, le quise poner estos 2 ejemplos nada más. Ahí está entonces un propósito del ayuno. Le enseñé que no debemos ayunar a causa de mis sentimientos y pasiones. Ayer lo vimos. No debo ayunar por otras personas. No debo ayunar para pedirle algo a Dios,
¿sí? Más bien ayuno para que mi fe crezca y con una fe fortalecida le pido a Dios con fe y voy a recibir, porque ese es el diseño de Dios. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué debemos hacer para recibir? Pedir con fe. No dice la Biblia ayune, dice pida con fe, creyendo, no dudando, porque el que duda es como la onda del mar, pero el que pide en mi nombre creyendo va a recibir lo que pide, ¿sí? Entonces tengo que pedir con fe. ¿Y cómo hago para tener fe? Pues ayune. Bueno, para eso sí le sirve el ayuno. Ahí vamos enfocando bien el ayuno. Entonces necesito una respuesta de Dios, un milagro de Dios. Listo, voy a ayunar, no por el milagro, no. Voy a ayunar y me voy a meter en ayuno y en oración para que mi fe crezca, el género de incredulidad se mengüe, muera, salga de mi vida y mi fe pueda estar fuerte y yo con fe pueda pedirle a Dios y recibir. Porque es con fe que recibo.